Mejor hablar en M24. Ayer se realizó la primera vuelta de las elecciones chilenas, donde el 19 de diciembre habrá balotaje entre el ultraderechista José Antonio Kast, de Republicanos, y el izquierdista Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, el candidato más joven en la historia de Chile a la presidencia. Kast obtuvo 27,91% de los votos y detrás Boric llegó a 25,83%. También se eligieron 155 diputadas y diputados, 27 de 43 senadores e integrantes de los consejos regionales. Es el primer proceso electoral luego de las protestas del 2019 y se desarrolla en medio de una convención constituyente que puede desencadenar en la aprobación de una constitución que sustituya a la elaborada en la dictadura de Augusto Pinochet. Este fin de semana además hubo elecciones regionales en Venezuela, donde el chavismo ganó en 20 de los 23 estados del país, además de Caracas. La participación alcanzó 41,8% de las personas habilitadas y hubo una misión de observación electoral de la Unión Europea en los primeros comicios con participación de los principales partidos de oposición en los últimos 3 años. Estas dos elecciones agregaron nuevos elementos a un panorama regional marcado por recientes comicios de distinto rango en países como Argentina y Nicaragua. Entre otros países, como Brasil, falta menos de un año para las próximas elecciones presidenciales y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ya reconoce que quiere ser candidato, pero afirma que lo va a definir entre febrero y marzo. A continuación profundizaremos en la mirada regional con el analista Álvaro Padrón. ¿Cómo andás, Álvaro? Buen día. Mariana, Martín, ¿cómo están? Qué alegría estar de vuelta con ustedes y con la gente que nos escucha. Lo mismo decimos por acá, en jornada que aparte tiene mucha lectura política para hacer, sobre todo a partir de lo que pasó en Chile, por más que también hubo elecciones en Venezuela y algo te preguntaremos más adelante. Está claro que lo de Chile tiene rango mayor en el sentido de que es una elección presidencial nada menos y también parlamentaria, parcialmente, no de renovación total, pero sí de un importante porcentaje de las bancas. La realizada ayer, como decíamos al comienzo, por si alguien se está aprendiendo ahora, lo repetimos, habrá balotaje entre un ultraderechista, José Antonio Kast, que sacó 27,91% de los votos, y un izquierdista, Gabriel Boric, que terminó segundo, muy cerca, con poquito más de 2 puntos porcentuales de desventaja, con 25,83%. ¿Qué primera mirada o lectura se puede hacer de esto que dejó el acto eleccionario chileno? A ver, yo creo que dejó más preguntas que respuestas, ¿no? Es increíble la incertidumbre que está instalada hoy en Chile, y tenés razón, Martín, cuando decís que no solamente por ser una elección presidencial lo que significa Chile hoy y esta elección en particular nos tiene que poner un poco el foco allí porque Chile es como un laboratorio, ¿no? Después quiero conversar un poquito de eso para darle una perspectiva más amplia que la simple elección, ¿no? Pero es así, fue tan disruptivo y es tan disruptivo lo que está pasando en Chile en todos los planos que nadie podía prever. Si alguien preguntaba hace un año y medio dónde iba a estar Chile a esta altura, era inimaginable, y esta incertidumbre significa, entre otras cosas, que si alguien te dice qué va a pasar el 19 de diciembre, o te está mintiendo o tiene la bola de cristal, porque quién va a gobernar y cómo va a gobernar Chile hoy es algo imposible de predecir, porque además, a partir de los resultados que ustedes ya dieron, lo que empieza ahora es un armado muy complejo de nuevas alianzas, porque todo se dio vuelta como una media, ¿no? Es muy parejo el resultado, eso es así, tampoco es la primera vez que pasa en Chile, pero acá esta diferencia de un poquito más de 2 puntos demuestra casi un empate. Y lo más impresionante es lo antagónico de los dos proyectos. Es decir, estamos frente, no es una polarización cualquiera. Estamos acostumbrados, ¿no? En América Latina se habla mucho de la polarización, de la grieta y demás, pero en este caso yo no registro en América Latina la presentación de candidatos, de proyectos políticos, de programas, de discursos tan antagónicos como los que hoy tenemos en Chile. Y agrego además como un tercer componente de incertidumbre que ambos proyectos tienen relativamente pocos votos. Y esto tampoco es nuevo. Recuerden, capaz que nos cuesta imaginar eso, ¿no? O ubicarlo como un dato. Piñera en el 2017 ganó con el 18% en la primera vuelta. Por supuesto, luego en una segunda vuelta, con la lógica del balotaje,
terminó con el 51%, pero es común en Chile que los candidatos, sobre todo común en la última época, y ahora se vuelve a ratificar, tengan relativamente pocos votos. Y eso también luego tiene un reflejo muy fuerte en el Parlamento. En segunda vuelta ya va a estar laudado el Parlamento. Ahora todavía falta que se terminen de hacer bien las cuentas para ver cómo queda constituido el Senado y diputados, pero lo que está claro es que estos dos bloques tan antagónicos, ninguno de los dos tiene muchísimo respaldo y va a tener que hacer ahora, y eso es lo que hay que observar a partir de hoy, lo que cada uno consiga en cuanto a construcción de alianzas. Entonces, lo más importante allí, repito, es cómo empieza a construirse nuevas mayorías en Chile que son totalmente distintas a las que conocíamos. Entonces, porque ahí aparece la novedad, ¿no? Los dos candidatos que salieron primero y segundo ahora en la elección de ayer son absolutamente nuevos en términos de liderazgos, en términos de mayorías. Después aparece la novedad que ustedes ya mencionaron de Franco Parisi, que no solamente es increíble en términos de que no está en Chile, de que no vino a hacer la campaña, ni siquiera votó, no votó, sí, porque su discurso ha sido la antipolítica, ha trabajado desde una perspectiva de las redes, obviamente consiguió una parte importante del apoyo del electorado, 12,8%, y por lo tanto lo que él de alguna manera representa tiene una conexión con una parte de la sociedad chilena. Aparece luego el candidato oficialista de Piñeda, Sichel, con 12,7%, Proboste, que era la candidata de alguna manera de la centroizquierda, de la histórica Concertación, con el 12%, y Marco Enrique Minami, un líder también de la izquierda, con un 8%. No me voy a poner a hacer las cuentas ahora con ustedes, pero la combinación de lo que uno ya sabe van a ser las manifestaciones que cada uno de estos candidatos que no salieron ni primero ni segundo en relación a la segunda vuelta, da otra vez un empate. Uh-huh. Y la pregunta que hay que hacerse, y acá viene otra característica del sistema electoral, de la política chilena, ¿no?, que es la baja participación en la votación, siempre diciendo que es una elección voluntaria. 47,3%, ¿no? Algo sí, por el estilo. Ahí está. O sea, entonces, que más de la mitad de la gente no fue a votar. Exacto, Martín. Entonces, ¿qué pasa con los que no votaron? ¿Cómo actuarían en una segunda vuelta? En la medida, además, de que esto se va a polarizar muy fuerte, más allá de que vamos a escuchar que los dos candidatos van a intentar relativizar sus discursos, llegar a acuerdos, entre otros programáticos, entonces van a ir bajando los decibeles de ciertas polarizaciones, pero claramente no van a perder su perfil, y además cada uno le va a adjudicar al otro las peores de las características, y eso está muy presente sobre todo en el discurso de Katz, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que es impresionante. Yo creo que tiene que ver en gran medida con un cambio muy profundo en Chile, porque además, y esto sí que es inédito, y yo no conozco otra experiencia así en América Latina, toda esta elección tiene como telón de fondo la reforma constitucional, es decir, el proceso constituyente, y por eso, yo no sé si a ustedes les pasa, pero la primera reacción que uno tiene es la sensación de una gran contradicción, porque uno vio en Chile en los últimos 2 años, además del estallido social, un proceso de reclamo de cambios, y sobre todo de cambios en una dirección hacia los sectores más humildes de la sociedad, ¿no?, de democratizar, de participación, de derechos. Entonces, ¿cómo termina eso hoy dándonos como resultado, aunque sea por muy pocos votos, al primer candidato, o mejor dicho, al quien, entre comillas, gana la primera vuelta, que es un hombre de ultraderecha, ¿no?, que algunos hasta llegan a decir que es fascista, entre otras cosas porque no tiene problema en reivindicar la dictadura de Pinochet? Está a la derecha de la UDI, que es el partido pinochetista que forma parte de la alianza que apoyó Piñera, o sea, está más a la derecha que eso. Exactamente. Entonces, yo diría, la pregunta esta, de la impresión que a mí me da de contradicción, ¿no?, donde uno claramente esperaba, con todo el proceso que se ha dado de movilización, de reclamos, de planteos transformadores en Chile, ¿cómo puede ser que termine siendo primero en la primera vuelta un personaje así? ¿Y no será una respuesta a eso de los sectores más conservadores? Exactamente, es el freno. O sea, hay una parte de la sociedad que dijo, no queremos que esto nos pase por arriba. Es decir, de alguna manera Katz, con mucha inteligencia y con un
digamos, un mecanismo que se está reproduciendo en todo el mundo, sobre todo de las nuevas derechas, yo le llamo las derechas más conservadoras, las derechas de siempre, en términos no democráticos. Esa opción conecta con una parte importante de la población chilena que sigue siendo muy conservadora y que le tiene un miedo enorme a los cambios que se vienen, sobre todo en la reforma constitucional, que tiene un signo mucho más transformador que la propia elección. Es decir, lo que hoy está pasando en la reforma constitucional, la forma en que la gente se expresó votando constituyentes, la agenda que esa constitución tiene, que no está tan asociado a los partidos y al sistema político, sino a una participación ciudadana, tiene una agenda tan potente que en la política quienes se ven amenazados de alguna manera por esos avances democráticos, tratan a través de la política, a través de esta votación y a través de la oferta de Katz, ponerle un freno. Y es peor que un freno, porque en realidad, si uno profundiza en las propuestas de Katz, hay un retroceso. Dicho de otra manera, la propuesta del Partido Republicano, así se llama el partido de Katz, miren qué casualidad, ¿no? Buscó una referencia como la de Estados Unidos, sobre todo vinculado a Donald Trump. Ese partido lo que propone incluso es desandar muchas de las avances que se han dado, no solamente en los gobiernos progresistas, sino con la presión social, incluso en gobiernos de centro-derecha. O sea, él se diferencia de la centro-derecha, ha llegado a acusar a Piñera, como hace la ultraderecha en todo el mundo, de ser, digamos, blando, de haber aceptado que la izquierda avance, es decir, un discurso que ha puesto a la centro-derecha en un gran problema. Y lo que yo creo que sí pasa en Chile, y esto sí lo vinculo con el clima del estallido social y demás, para que veamos que es una contradicción que yo mismo instalé, pero que hay que ir desarmándola. El efecto en la elección demuestra que la sociedad chilena quería cambiar, y de hecho, en política ha desplazado a los dos grandes partidos, a los dos grandes bloques de centro-izquierda y centro-derecha que gobiernan desde la reapertura democrática. Ajá, eso mismo te iba a preguntar, Álvaro, ¿cómo entendés esto? Sumado también al desempeño que tuvo París y también alguien por fuera de estos dos bloques. Totalmente, es eso, Mariana. Yo creo que los grandes derrotados, y esto si uno lo observa, está pasando en muchos países, increíblemente Francia, ¿no? Que esta idea de la izquierda y la derecha la inventaron ellos, la Revolución Francesa, es decir, la desaparición prácticamente en la última elección de referentes del Partido Socialista y del Partido Conservador o Partido de Derecha en Francia es muy parecido a lo que pasa en Chile, y a ellos ya le pasó hace bastantes años con la irrupción de un personaje como Le Pen, ahora Le Pen hija, con el caso de Macron, que es como un outsider. Entonces, son fenómenos que hay que estudiar porque tienen carácter global. En Chile parecen de manual en este momento. Entonces, la centroizquierda que gobernó durante muchísimos años en Chile con la reapertura democrática, y la centroderecha, representada básicamente por Piñera en dos oportunidades, son los grandes perdedores de esta elección. Y eso sí, entonces, es un reflejo de esa voluntad, de ese estado de ánimo de la sociedad chilena, que claramente quiere cambiar y visualiza en la versión de una izquierda más de izquierda, como es el caso de Boric, y claramente de una derecha más de derecha, como es el caso de Katz, en la lógica del freno, la siguiente fase de representación política en Chile. A mí me preocupa muchísimo, y yo creo que ahora el debate va a estar puesto allí, de cómo se evita que se disfrace, que se maquille la oferta de Katz, de José Antonio Katz, que ha sido en su discurso, para captar esta idea del freno y de la gente reaccionaria, ha sido muy claro, ¿no? Es un discurso de antipolítica, del miedo, del odio, tiene una simplicidad para ubicar rápidamente, y ustedes lo van a escuchar ahora todo el tiempo, ¿no? Boric es comunista, no es verdad además, pero trata de ubicar la idea del comunismo otra vez como el factor que divida a la sociedad chilena. Orden, paz y libertad son sus discursos, claramente el tema de la seguridad como un asunto central. Llega a decir que la oferta del Frente Amplio, o sea, de lo que es hoy el respaldo a Boric, está dialogando con terroristas, y esto está muy relacionado con lo que fueron las movilizaciones del 2019, y recuerdan que esas movilizaciones tuvieron un componente muy fuerte de violencia, pero particularmente de violencia desde el Estado,
pero Katz lo asocia a imagen del terrorismo, o sea, usando la palabra comunismo, terrorismo, libertad, orden, paz, ha logrado claramente convocar a una parte de la sociedad chilena para reaccionar a los cambios. Por supuesto, y ustedes van a hacer hoy una entrevista, estaba escuchando, un componente también que recorre el planeta es hablar de los migrantes, decir que los va a echar en Chile, ¿no? En Chile, ya no estamos hablando de México, de Estados Unidos, de Europa, no, en Chile él ubicó este tema, sobre todo en el sur, y terminó consiguiendo, a través de la lógica del miedo y demás, una adhesión importante con esta idea de que se está llenando de personas no chilenas Chile, y que eso se transforma en un problema. Disolver el Ministerio de la Mujer, todo el discurso contra la ideología, entre comillas, que él plantea de género, achicar el Estado, bueno, ahí viene la receta verdadera, la receta económica, achicar el Estado chileno, que es el más chico de América Latina. No, bajar los impuestos, por supuesto, de los ricos, abrir Chile al mundo, otro paradigma de Chile. ¿Cuánto más se puede abrir Chile al mundo? Bueno, pero él lo dice. Entonces, y la frutilla de la torta, ¿no? Reivindicar la dictadura. Lo que ahora vamos a empezar a ver es una especie de transformación de Katz, porque tiene que ir al encuentro de los sectores de la centro-derecha y de algún electorado de centro-izquierda. Él lo dice, él trata de decir que no puede ser que los socialistas y los demócratas cristianos terminen votando a un comunista. Entonces, está tratando de meter claramente una cuña sobre todo en el conjunto de la sociedad, para dividir la sociedad entre su opción y el comunismo. Por supuesto, le agrega, después quizá hablemos un minuto, pero le agrega que él quiere evitar que Chile termine siendo una Venezuela o una Cuba. Entonces, no le falta nada a estos componentes, en donde, repito, lo lamentable es cómo en este caso, con la historia que tiene Chile vinculada a una dictadura, volvemos a tener una oferta así, entre comillas, exitosa. Yo creo que la sociedad chilena está en condiciones, y ojalá eso lo ocurra con mayor votación en la segunda vuelta, de no dejar avanzar una concepción de este estilo que, repito, no solo significaría quedarse en el estadio que quisieron cambiar con el estallido social y con el proceso de cambio de la Constitución, significaría un retroceso en relación a estos 30 años de democracia en Chile. Álvaro, ¿y cómo podría moderar su discurso Boric, ¿no? Hablamos de los ataques de Katz hacia el bando contrario, hablamos para dónde se podría llegar a perfilar según apunta a determinado electorado. ¿Qué podemos esperar del desempeño de Boric de acá al 19 de diciembre, que falta menos de un mes? Sí, va a ser muy corta la campaña, muy intensa. Yo repito, creo que la clave está que vote más gente, porque si solo se reparten los votos entre los que votaron esta vez, va a haber un empate, probablemente hasta una cierta caída en esa parte del electorado, la más politizada, la que quiso participar de la primera vuelta, porque claramente van a tener este problema que estamos diciendo, ¿no? Que ya no van a sentirse tan representados con candidatos que ahora no están en la contienda. Pero para mí es muy claro que ¿cuál es el eslogan hoy de Boric? Que la esperanza le gane al miedo. Es decir, va a haber una lógica en donde de un lado se descalifique mucho y se utilicen este tipo de imágenes simplistas, casi, populistas sin duda, y del lado, digamos, de la izquierda del candidato Boric va a haber un discurso de contención, de integración, de cambios, va a haber una moderación en algunos planteos. Hay una incorporación del tema de la seguridad en el discurso también, que siempre a la izquierda le cuesta muchísimo, y esto recorre América Latina, no es un problema solo de Chile, y en ese escenario es que se va a intentar mover con algunos planteos vinculados a la economía que conecten más con la discusión de la constituyente. Es decir, lo que necesita de alguna manera Boric es conectar con el espíritu de la constituyente, en donde hay sobre todo muchas organizaciones sociales que se han ido alejando de la política. Entonces, en ese enganche es donde está la clave, porque el problema no es solo ganar la elección, el problema después es gobernar. Y yo creo que Chile va a un escenario muy complejo de gobernabilidad, porque aun cuando se resuelva esta ecuación y termina habiendo un ganador, que eso va a pasar, va a quedar un país muy dividido, pero sobre todo muy polarizado. Claro. No es una división cualquiera. Álvaro, dos preguntas. Una vinculada a cosas que
que fuiste mencionando, no como tema central, pero para puntualizar, y otra más general de carácter regional. La primera, volviendo a los porcentajes, ¿no? Pasan al balotaje dos candidatos que no llegaron al 30%. Yo recién me fijé cuál fue el nivel de apoyo a Piñera en la primera vuelta del ciclo anterior. Sacó 38, 11 puntos más que lo que sacó el más votado de ayer, que fue Kast, y no fue un gran porcentaje, pero quisiera cualquiera de los dos candidatos hoy tener ese nivel de apoyo. Esto pasa después, bueno, de todo lo que se ha cuestionado el sistema político, por lo menos desde 2019 en adelante, y al mismo tiempo, por primera vez, esas dos personas que pasan al balotaje con estos niveles de apoyo tan bajo no pertenecen a ninguna de las dos grandes alianzas de partidos. No son ni de lo que fue la vieja Concertación, luego Nueva Mayoría, que gobernó la mayor parte de los periodos post-Pinochet, con Elwin, con Lagos, con Frei y con Bachelet, ni son de la alianza de la derecha conservadora tradicional, que gobernó dos veces con Piñera. Es decir, también parece haber cierta atomización, fragmentación de un orden de partidos viejo y surgimiento de cosas nuevas, a izquierda y a derecha de lo viejo. Es así. ¿Y por qué? ¿Cómo hay que entender eso? Y yo creo que ese sí es el espíritu de lo que terminó siendo el estallido social y la posterior convocatoria a la constituyente. Es decir, hay una voluntad de cambio, y el reflejo de esa voluntad de cambio de alguna manera se da con la debacle de estas dos grandes formaciones políticas que explican los últimos 30 años. Que entre las dos no llegan al 25%. Si impresionante. Entonces, pero ahí viene la palabra que acabas de mencionar, que es la fragmentación. Queda tan fragmentado el sistema político que nadie va a tener condiciones para gobernar solo. Entonces, ¿qué tipo de alianzas se van a construir ahora? Que van a ser totalmente nuevas, que nunca existieron, y que por lo tanto va a quedar la duda de cuán consistentes pueden ser en lo programático a la hora de gobernar y en el respaldo parlamentario. Entonces, por eso yo digo que van a ser tiempos de mucha incertidumbre. La lectura claramente que hay que hacer es que la crisis de representatividad política que significó el estallido social, porque además no la vio nadie venir esa, ¿no? No solo el gobierno, que era el más responsable de eso, tampoco los partidos de centroizquierda que habían gobernado vieron venir eso. Ese cuestionamiento a las élites gobernantes termina de alguna manera reflejándose en esta elección, pero produce esta especie de contradicción en donde la voluntad de cambio que parecía imponerse en los últimos 2 años, de alguna manera la capitaliza un personaje de ultraderecha con un discurso populista. Sí. Miren que se parece a lo que está pasando en otros lados. Bueno, se parece a Estados Unidos. Yo te quería preguntar por eso, Álvaro. ¿A qué voy? ¿Cuánto de Chile hay en eso y cuánto del mundo? Porque años antes de que en América Latina se empezara a hablar de esto, uno empezó a ver cómo el viejo esquema de socialdemocracia del centro hacia la izquierda y de derecha tradicional del centro hacia la derecha de Europa empezó a fragmentarse en una cantidad de lugares, ¿no? Es decir, hay una cantidad hasta de líderes que emergieron en países occidentales de Europa. Macron, por ejemplo, que rompieron con eso. En España el viejo esquema de 2 partidos pasó a ser de 4 o de 5 ya hace un tiempo. Uno ve cómo en América la derecha macrista le crece Milei a un lado, cómo en Uruguay el orden de 3 partidos principales en la última elección pasó a ser ya de 4, con el 4º lema de más votación en la historia, que se llama Cabildo Abierto, y ahora esto en Chile. ¿Es algo del mundo esto? Agrego Alemania, que acaba de tener elecciones históricamente solo con 2 partidos, con 2 grandes formaciones políticas, conservador y de socialdemócrata, y ahora todavía no lograron formar gobierno. Es decir, todavía tenemos a Merkel de canciller, porque hay que hacer alianzas hasta de 3 partidos, le llaman semáforo porque son verdes, rojos y amarillos los colores de los 3 partidos que van a tener que armar la alianza, la coalición para gobernar. Entonces, es un fenómeno internacional, es un fenómeno que tiene que ver con crisis de representación de la política y de los partidos con la sociedad. Por eso el caso chileno es como un modelo. Chile siempre termina siendo un modelo, ¿no? Hay como un laboratorio ahí que siempre va un poquito más adelante. Lo fue con el gobierno de Allende, primer gobierno socialista electo en las urnas, que generaba todo ese clima de transformación, y que luego viene la dictadura, una dictadura que fue diferente a la del resto de América Latina porque tuvo modelo económico, y gran parte de lo que se está discutiendo hoy en Chile es el modelo económico, y ojalá la constituyente refleje muchísimo de eso, incluso más que la propia política. Y te hago un comentario más, porque a diferencia de los demás países que hemos nombrado y que tienen esta fragmentación política, en Chile lo que entra es la reforma constitucional como un proceso paralelo.
Incluso quienes están en la constituyente hoy dicen, perfecto, veremos quién gana la elección, pero luego van a tener que respetar la Constitución. Incluso hasta se puede plantear una especie de necesidad de rediscutir la elección misma a partir de lo que se cambia en la constituyente. Entonces, ahí hay un proceso muy complejo que se va a seguir dando durante el tiempo que se tenga que votar la propia constituyente, y en esa lógica va a seguir cocinándose esto de los nuevos liderazgos, la fragmentación del sistema político. Seguramente la debilidad de quien gane quien gane, va a quedar con una debilidad porque va a quedar fragmentado el sistema electoral, porque va a quedar un Congreso, un Parlamento muy dividido, con alianzas muy complejas. Yo creo que sí que es un fenómeno mundial que, repito, lo capitaliza mucho la ultraderecha, mucho más lo capitaliza la ultraderecha que las opciones progresistas, eso lo tengo muy claro. Hay que ver cómo eso se procesa en América Latina. Creo que lo de Argentina, si después tenemos un minuto lo mencionamos, pero es incomparable porque Milei, por más que haya sido, digamos, con una votación muy alta en la capital, termina representando solo el 2% del electorado nacional, mientras que lo que estamos viendo con Katz, además de ser una derecha pura y dura, tiene un respaldo electoral muy importante porque la sociedad chilena tiene ese porcentaje que adhiere a estos conceptos. No es nuevo que haya pinochetistas en la sociedad chilena. Por algo costó tanto cambiar la Constitución, por algo habían garantizado una especie de candado que les impidiera, fue la herencia más perversa de la dictadura, fue la propia Constitución, además de todo el resto del modelo chileno. Entonces, desarmar eso es muy complejo, lo están logrando a través de la constituyente, pero claramente, en términos electorales, quienes se resisten a ese cambio encontraron un nombre, encontraron un camino para poner ese freno que se llama José Antonio Katz, y ojalá, en esta discusión que se empieza a dar ahora, en donde por más que de alguna manera Katz quiere ubicar entre comunismo y libertad la discusión, yo la ubicaría, y creo que así va a ser, entre democracia y fascismo. Porque este hombre, que repito, ahora se va a maquillar, pero dijo claramente que él y su padre, que fue ministro además de Pinochet, reivindicaban la dictadura, la va a tener muy difícil, porque incluso el partido de Piñera le va a costar muchísimo decir que adhiere a, por supuesto lo van a hacer, van a terminar diciendo sobre todo que no pueden votar a la izquierda, pero van a terminar de alguna manera acumulando en la dirección de Katz. Hay que ver si la gente, el votante, se alinea tan fácilmente como se pueden alinear los candidatos. Ya ni nombro a Parisi porque puede salir por cualquier lado. Con su lógica liberal, sobre todo por el lado económico, seguramente va a terminar diciendo que se vote a Katz. Y por eso les digo, haciendo las cuentas es un empate, y yo creo que lo que tiene que hacer los sectores democráticos es recurrir al resto de la población que no se manifestó en la elección misma, que sí se manifestó en la constituyente, que fue la elección con más cantidad de votación en los últimos años, y entonces parece haber una voluntad en la sociedad que no se pudo cristalizar en la propia elección que tuvimos ayer domingo. ¿Te parece hacer una breve pausa para luego recorrer algunos otros países? Sí, cómo no, adelante. Muy bien. Seguimos en entrevista con Álvaro Padrón en Mejor Hablar. Álvaro, te proponemos pasar de Chile a Venezuela, en donde ayer también hubo elecciones regionales. El chavismo ganó en 20 de 23 estados, además de Caracas. ¿Qué lectura haces de estos resultados en unas elecciones que además participó parte de la oposición que no participaba desde el 2018? Bueno, es una muy buena noticia porque hay que entender que más allá de lo que se votó, no se votó presidente, ¿no? Era gobernadores y alcaldes como para nosotros las elecciones municipales, ¿no? El segundo nivel. Y más allá del triunfo del oficialismo, que fue un triunfo arrollador, 20, lo decías, ¿no? 20 de 23 estados, claramente eso también tiene que ver con que la oposición se presentó dividida. Yo quisiera que corramos un poco esos dos grandes titulares para valorar que lo más importante que ocurrió es, primero, participó la oposición que venía boicoteando cada elección en la medida que consideraba que no había garantías y demás. Esto es súper importante. Hubo presencia de las misiones de observación internacional que después legitiman en gran medida los resultados. Entonces, esta combinación de oposición participando y de misiones de observación internacional, incluyendo
parlamentarios uruguayos, y el 42% de la población de alguna manera concurriendo a las urnas en una elección que, repito, era relativa en términos de importancia. Eso para mí configura un escenario nuevo, es una nueva etapa, es el fracaso de la OEA, es el fracaso del Grupo de Lima, es el fracaso de la intención de intervenir en Venezuela. Ahora, ojo, ojalá el oficialismo entienda que lo que tiene que hacer es seguir por este camino y no pasar la aplanadora. Tiene que fortalecerse el diálogo, hay un proceso de diálogo internacional, tiene que levantarse el bloqueo, porque el bloqueo al final, más que presionar desde el punto de vista político, afecta las condiciones de vida de la gente, y eso es lo peor que hoy está pasando en Venezuela, porque recuperar la economía es el gran asunto que va a tener cualquier gobierno en Venezuela. Es dramática la situación económica y social en Venezuela, es dramática, y esa tendría que ser la prioridad, incluso con ayuda humanitaria, y restablecer la democracia, porque la democracia en Venezuela está herida, está dañada, hay que decirlo. No importa la discusión, dictadura, no dictadura, siempre fue una especie de chicana, como ahora en Chile, para utilizarla en clave electoral nacional. Nos pasó también en Uruguay, en toda América Latina se utilizó. Lo que es verdad es que está dañada la democracia en Venezuela, y este proceso que se está dando ahora, de alguna manera va camino a fortalecerla y termina con una elección en el 2024. Ojalá esto que pasó ayer sea de alguna manera el camino en el que se siga transitando, tanto en el oficialismo como en la oposición. Yo creo que de ambos lados tiene que haber autocrítica, porque ese es un país que no se arregla sin un gran acuerdo político, social, que entre otras cosas incluye a los militares, que son los que tienen el poder hoy en Venezuela. Entonces, es una buena noticia, no hay que leerla estilo quién ganó, quién perdió, Peñarol Nacional. Hay que decir, Uruguay lo supo hacer en su momento, luego abandonó la iniciativa de diálogo, de estar apoyando un diálogo. Es una lástima, es parte de los cambios negativos de la política exterior uruguaya, y la prueba de que esto era posible se está dando ahora. Y ese fue el proyecto, primero con el Grupo de Montevideo, con el Grupo de Contacto. La Unión Europea volvió a sentarse en estas negociaciones. Repito, lamentablemente Uruguay se bajó, que estaba contribuyendo mucho a este proceso. Bueno, hoy empezó a dar resultados, y yo diría que lo que tiene que primar es la madurez de las partes en Venezuela, porque este es un asunto que tienen que resolver las y los venezolanos, y que de afuera lo que hay que hacer es ayudar a que haya diálogo y no agregar leña al fuego como hemos hecho siempre. Entonces, ojalá este sea el camino que continúe en Venezuela, porque es el camino de fortalecer la democracia, y que sea a través del voto que se lauden las disputas, y sobre todo que haya espacio para una recuperación económica y social, que hoy es la prioridad absoluta al interior de Venezuela. La contracara es que participó el 14% nada más, ¿no?, de la población en estas elecciones. ¿Cómo se puede leer eso? Bueno, porque, repito, es un asunto que no era convocante como una elección presidencial. Lo que sí va a haber es justamente que registrar eso como un problema de la democracia venezolana, y eso no tiene que ver ahora con la confrontación de una parte con la otra, sino de un problema conjunto. Si no asumen que tienen un problema de liderazgos, incluso, voy a ser más provocador, si no cambian los liderazgos en Venezuela, va a ser muy difícil recuperar la confianza de la gente, y sobre todo recuperar, repito, lo más duro de todo, que es la economía, porque para recuperar ese país tienen primero que tener estabilidad democrática e institucional, tienen que ser capaces de con un nuevo clima político interior generar las condiciones para que se levante el bloqueo, se levanten las sanciones, que son asuntos claves para poder empezar a reactivar el crecimiento y la economía en Venezuela. Yo me parece, repito, creo que esto hay que leerlo más allá del resultado, hay que leerlo como el camino correcto, y de alguna manera Venezuela recupera un prestigio, una capacidad de ubicarse en el concierto internacional y poder, sobre todo esto estoy diciendo, ¿no?, que la gente empiece a sentir que su vida cambia, no solamente por la cuestión democrática, sino porque empieza a haber una reactivación económica, que la única forma de que eso ocurra es que Venezuela recupere la capacidad de dialogar en el escenario internacional, y que se levanten las sanciones y finalmente tenga
de alguna manera condiciones para reencauzar el crecimiento. En ese sentido, para América Latina es muy importante porque Venezuela se utilizó durante todos estos años como una especie de diablo allí ubicado, una cosa que le hizo mucho mal a Venezuela en sí, ¿no? Porque terminaba siendo, de alguna manera, un elemento que tenía que estar presente. Entonces nadie quería, del lado sobre todo conservador, fue la estrategia del Grupo de Lima, que fracasó totalmente, tener a Venezuela como una referencia permanente para lo que no tenía que pasar en los demás países, y a veces uno se preguntaba si realmente querían resolver ese problema o lo querían mantener para tener este contraste permanente cada vez que había una elección nacional. Bien. Ojalá todo eso se supere y tengamos este camino que es el único posible, más democracia, más participación y, por supuesto, a partir de eso, mejorar la calidad de las condiciones de vida de la gente, que hoy es el punto más dramático en Venezuela, que la gente pueda vivir con dignidad, y eso no puede ocurrir si Venezuela sigue encerrada hacia adentro con un cuestionamiento internacional. Hay que salir de ese lugar y creo que esta elección va en esa dirección. Ojalá ambas partes, sobre todo el oficialismo, que no tiene que sentir que con esto se lauda de alguna manera la legitimidad, sino que tiene que seguir apostando al diálogo, y los que tienen mayor cantidad de votos son los que tienen que dar siempre señales de mayor altura. Bien, una aclaración para los oyentes, creo que dije 14% 42 fue. Del electorado, en realidad me saltó la dislexia porque tenía anotado 41, le dije al revés, entre el 40 y el 42%. 42, es baja igual, es baja con respecto a cualquier otra elección. No, tenía bien dimensionado el número, pero a la hora de decirlo lo leí al revés. No, fue el 42%. Ni siquiera me di cuenta, sí, claro. Pero igual es una señal de baja, comparado con cualquier votación anterior, fue baja, pero repito, no quiero ni que el resultado ni que ese número marque una cosa distinta de la que me parece es la señal más importante, que es que se inició un camino que lo que hay que hacer es todos los esfuerzos para ayudar que se consolide, que es el camino del diálogo, de la pluralidad y de la democracia, y ojalá inmediatamente después de la apertura y de las condiciones para que la economía se recupere y que la gente, sobre todo, salga de la situación que vive en Venezuela. Álvaro, sobre el cierre de la entrevista, en la introducción pusimos en contexto a las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile y a estas elecciones regionales de Venezuela, y dijimos que de alguna manera son los últimos hitos. Ahora queda el balotaje chileno del mes que viene, de un cronograma electoral que ya no estuvo hablando mucho de Argentina, apenas una semana atrás, por la renovación parcial del Congreso, que antes no estuvo hablando también, o casi al mismo tiempo, de Nicaragua, también con elecciones, que antes de Perú, y a futuro asoma Brasil, ¿no? Brasil vota dentro de menos de un año. Luis Ignacio Lula da Silva está empezando a emitir señales en el sentido esperado, pero todavía no concretado, de presentarse a la candidatura por un tercer periodo como presidente. Ha estado en España en las últimas horas en una actividad con Unidas Podemos, organizada por Unidas Podemos. Expresó el deseo, pero aclaró que recién entre febrero y marzo va a estar pronunciándose al respecto, de modo que todavía no es un hecho consumado. ¿Qué puede significar el péndulo brasileño y el lugar hacia el que se mueva? Y Lula en eso es evidentemente un actor de mucho peso en este contexto con el que se está cerrando el continente políticamente hablando en este 2021. Te agrego, Martín, la elección en Colombia el año que viene, que es una elección también muy importante. Bien. Brasil es la elección. Decía Kissinger, el encargado de política exterior de Estados Unidos, hace varios años, donde vaya Brasil irá a América Latina. Es una elección absolutamente estratégica, porque define lo que yo llamo la correlación de fuerzas en América Latina. Ahí se terminará de laudar si América Latina vuelve a un ciclo progresista o va hacia otro lado, ¿no? Después del primer ciclo progresista se dijo, bueno, ese final implicó el triunfo de sectores conservadores. Parecen haber durado muy poco, hay en el medio además cuestionamientos muy duros, algunos presidentes recientemente electos, como en el caso de Ecuador, sobre todo a partir de los Pandora Papers, pero yo diría que vamos a terminar de ver la película completa con la elección de Brasil, por un lado porque se termina todo ese ciclo electoral, pero sobre todo porque se define el país más importante y el que ha tenido de alguna manera un gobierno más complicado para la región, que es el gobierno de Bolsonaro. Es una elección complicadísima. Yo les propongo en un momento detenernos con fuerza en lo que está pasando en Brasil. En la entrevista que ustedes le hicieron a Lula hace ya unos meses,
él eludió bastante esa respuesta de si iba a ser candidato, lo sigue haciendo, ahora anuncia que lo va a plantear en febrero, quizá en marzo. Todos sabemos que la respuesta es que sí, sus dudas básicamente estuvieron girando en torno a la salud, y yo creo que en esa disputa que hoy aparece como a favor de el cambio y por lo tanto de Lula, pero que hay un componente que hay que mirar con mucho cuidado, que es cómo va a reaccionar Bolsonaro, que no tiene ningún problema en llevarse puesta la democracia. Hoy está siendo asesorado por todo el elenco que rodeaba a Trump, entre otros su propio hijo, y ahora, en esa lógica de declarar el fraude por anticipado, tiene mucho más tiempo que lo que tuvo Trump en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, lo que uno observa es que Lula está recorriendo el mundo, primero para, de alguna manera, generar un antídoto frente a ese discurso, e ir creando legitimidad internacional para cuando aparezca esa estrategia que ya está instalada, que ya está en la boca de Bolsonaro, de anunciar un fraude, si es que él pierde, siempre es esa la lógica, ¿no? Entonces, hay que ir construyendo las condiciones para que sea una elección que no termine en un gran desastre, sobre todo en violencia. Brasil tiene una institucionalidad muy débil y Bolsonaro se ha encargado de debilitarla aún más, ¿no? Entonces, es la elección clave, y es una elección que además nos impacta mucho en Uruguay. Yo siempre quiero hablar del cable a tierra, ¿no? He dicho más de una vez que según cómo quede esa ecuación, Uruguay puede estar en un escenario de mucha soledad en los próximos 2 años. Todavía quedan en Uruguay un periodo largo de gobierno, y si ese gobierno no entiende que de alguna manera hay cambios importantes en la región y sigue apostando a alianzas que nos pueden hacer mucho daño, el resultado puede ser la soledad y un muy mal negocio para un país como Uruguay, que necesita de las relaciones con sus vecinos, necesita de América Latina mucho más que del resto del mundo, por más que se siga generando la fantasía de una apertura unilateral. Entonces, es la clave la elección brasilera, pero desde el punto de vista conceptual, lo que está pasando en Chile es mucho más potente. La elección de Brasil es clave en términos de correlación de fuerza, pero la elección de Chile es como un estudio que tendríamos que desarrollar de lo que está pasando en nuestras sociedades, entre la sociedad, la política, el mercado, el Estado. Todo eso está en discusión en Chile. Hay mucha tela para cortar. Yo creo que sería un error creer que solo con la elección se lauda la situación chilena. Hay que cruzarlo con la constituyente. Y repito, si yo tuviera que elegir entre lo que está pasando en Chile a nivel profundo y la definición política de una elección en Brasil, se define en gran medida el futuro de América Latina. Álvaro Padrón, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, y nos encontramos dentro de poquito. Bueno, cómo no, y un abrazo muy grande a ustedes dos, a todos los compañeros y compañeras de la radio y a la gente que nos escucha. Otro para vos. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Escucha distinto.